Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que si desean comunicarse a cabina, tenemos los teléfonos, el 12-50206. Estamos también a través del www.lanuevafm.com.mx. En el Facebook es La Nueva FM Tuxtla. Estamos también a través de el Twitter, que es La Nueva FM 947. En el canal de YouTube de La Nueva FM, y también los invito a que se suscriban al canal de YouTube de este programa La Voz de la Justicia, para que podamos estar viendo, escuchándonos y pues viendo el video que generamos en cada uno de los programas. Fíjense que pues otro de los temas que se me hizo bastante interesante poder platicar con ustedes, como algo que está en algunos medios de comunicación circulando, es que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver un punto importante que puede, pues si la resolución es contraria a quien interpuso en su momento el amparo y que dio como consecuencia que la Suprema Corte tenga que analizar esta circunstancia, pues puede afectar a el derecho de propiedad de todos y cada uno de nosotros los mexicanos. Y esto es porque el día de hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia va a resolver un juicio que ha tardado mucho, que es sobre la expropiación de los ingenios azucareros, decretada en el 2001 por el gobierno de Vicente Fox. El problema es que, tal como la Corte plantea la solución, sentaría un precedente que pondría en peligro la propiedad privada en México y que nos haga perder todavía más seguridad jurídica que tenemos o que no tenemos, y que eso pudiera dar como consecuencia que existiera una menor inversión del capital o de capital extranjero. La segunda sala debe decidir algo elemental en el caso de los ingenios azucareros. Si quienes eran dueños antes de la expropiación pueden o no solicitar la llamada revisión del decreto expropiatorio por no haberse dado con los fines de interés público, desde que es la única causa válida por la cual una autoridad puede expropiar a un particular en México cualquier bien de su propiedad. ¿Qué implica hasta en este primer momento, esta primera información? El hecho de que cuando el presidente Vicente Fox estaba en funciones, él determinó realizar una expropiación. La expropiación es que si un particular, como ustedes o como su servidor, tiene algún bien, el Estado tiene la facultad, siempre y cuando sea en un interés de la colectividad, en un mayor interés de la sociedad, poder expropiar, o sea, quitarle la propiedad a ese particular, y que ahora sea el Estado quien va a ser el propietario de ese bien, porque se determina que el interés que persigue la expropiación es en un mayor beneficio hacia la sociedad. Esto es lo que primeramente se está planteando en esta primera parte de la nota que estamos comentando. Nos ponen un ejemplo de lo que se suscitó en ese momento. El gobierno decide que una empresa es de interés nacional y, dado los problemas financieros por los que está pasando, la expropia para asegurarse de que siga produciendo los bienes que genera. Pero años después declara a esa empresa
entonces de propiedad pública, o sea que era del Estado, en quiebra. Nombra a un administrador y el administrador acepta la indemnización que el mismo gobierno le ofrece. Luego la empresa se privatiza a un precio irrisorio y se vende. El círculo, dice, se encuentra cerrado y todos contentos habiendo repartido miles de millones de pesos. La pregunta es, ¿los dueños originales podrán pedir que se eche abajo la expropiación y que no se reconozca como válida la indemnización aceptada por un administrador nombrado por el gobierno? Ese es el meollo del asunto. ¿Qué sucedió? El expresidente Vicente Fox en su momento determinó que la expropiación de estos ingenios azucareros se tendría que dar porque el ingenio o los ingenios que hayan estado en esta circunstancia no podían dejar de funcionar porque era en beneficio de la sociedad. Luego entonces hacen la expropiación de los ingenios porque es en mayor beneficio de la sociedad, y ya cuando es el ingenio es del gobierno, el propio gobierno determina que esa empresa gubernamental se declara en quiebra, y una vez que es declarada en quiebra, el propio gobierno deja un administrador y le paga una cantidad al administrador, y ese bien se vende por una cantidad ínfima de lo que originalmente valía. Entonces, ¿qué sucede? El meollo es que si el Estado puede realizar esta circunstancia, si la Corte avala esta circunstancia, pues entonces la propiedad de nosotros se encuentra en riesgo, porque pues entonces el Estado nos puede decir a nosotros que tenemos un bien que tenga un valor de X cantidad, no sé, pensemos en 1,000 pesos, y nos las expropia el Estado porque hay un mayor beneficio hacia la sociedad, y después el Estado declara en quiebra ese bien o esa empresa para que la venda en 1 peso, pues entonces a quien afectó directamente fue pues al original dueño de la empresa. Si la Corte valida esta circunstancia, o sea, aquí hubo una circunstancia, un hecho, que es que el original dueño, los originales dueños de estas azucareras, pues solicitaron la intervención de la Corte para efectos de que ellos, la Corte determine que pues tiene aún el derecho el original dueño de este bien. Porque si la Corte determina una circunstancia distinta y que el original dueño del bien ya no tiene ningún derecho, pues entonces todos los bienes de ustedes, amigos que me están escuchando, o mío, corre un altísimo riesgo, porque en cualquier momento nos puede hacer esta situación el Estado. Nos dice, si la Corte dice que no, le estaría dando un cheque en blanco al gobierno actual y a los que vengan para hacer lo que quieran con nuestras propiedades y pagar bajísimas indemnizaciones. Se trata de un caso de enorme importancia, en el cual debería levantar la voz todas las cámaras empresariales, los colegios y barras de abogados, y en general cualquier persona que no esté de acuerdo con que el gobierno pueda arrebatarle a un ciudadano impunemente sus propiedades. Queda bastante complejo la circunstancia en cuanto a la postura del ciudadano. El hecho de que el propio Estado
en el caso en particular de una empresa que pudiéramos tener, nos la expropie en beneficio de la sociedad, después esa empresa el Estado la declara en quiebra y la venda en un precio muy bajo, pues entonces hace suspicacia, queda sospecha de la actividad del gobierno, porque pues lo puede hacer con una mala intención, no necesariamente que lo haya hecho en realidad en beneficio de la sociedad, sino que pues lo puede hacer si hay una excelente propiedad, un terreno muy bien ubicado, una empresa que esté generando pues altas ganancias, pues si la Corte determina que sí lo puede hacer el Estado, entonces todos estamos en riesgo, porque pues si llega un gobierno y a ese gobierno le parece atractivo una empresa que podamos tener, o un bien inmueble, un terreno, un edificio que se le haga atractivo, pues lo puede expropiar, después venderlo a un precio bajísimo del que originalmente lo tenía y vendérselo pues a alguien muy cercano al propio gobierno. Esperemos cuál va a ser la resolución de la Corte, ojalá y no sea esto positivo y se pueda ir restringiendo aún actividades del propio Estado. Todo parece indicar que las votaciones estarán muy divididas, pues dos de quienes fueron altos funcionarios en el gobierno de Vicente Fox son hoy ministros, Eduardo Medina Mora y Javier Elaínez. Ambos piensan que no les pueden permitir a los dueños originales de los ingenios azucareros que reclamen. Pues sí, obviamente que ellos van a ponerse en esa postura, porque pues estuvieron trabajando con Vicente Fox. Seguramente habrá quienes estimen que le estén cubriendo las espaldas al gobierno para el que trabajaron, pero el punto importante no es ese, sino el hecho de lo que se supondría para el futuro del país, que dichos criterios se supieran el del resto de sus compañeros de segunda sala. El adecuado acceso a la justicia es vital en todo Estado de Derecho, sobre todo para quienes han desposeído de sus propiedades. Ya desde 2006 la Suprema Corte había declarado la inconstitucionalidad de la expropiación de los ingenios, pero no por haber acreditado el gobierno en la causa de la utilidad pública. Con dicha sentencia bajo el brazo, los antiguos dueños de los ingenios pidieron que se revirtieran todo el proceso y se les reintegraran los bienes afectados, así como el reconocimiento de que no había sido debidamente indemnizados. Pues ahí está la segunda nota que les comentaba, que me parece muy importante. Pero pues nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en La Voz de la Justicia, y pues hoy tuvimos dos notas. Espero que también para ustedes le haya sido interesante. Esta última bastante importante en cuanto pues a la seguridad, ¿no? Una de las circunstancias que siempre hemos pensado que a últimas fechas adolecemos es esto, ¿no? De la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no solamente implica el que yo pueda salir a la calle y que pues no me ataquen, no me roben, no me causen alguna afectación, no me lesionen, no me secuestren. No solamente se refiere a eso, sino va más allá. Y gran parte de la seguridad jurídica tiene que tomarse en cuenta básicamente en cuanto a los bienes de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, y en ese sentido pues la expropiación se refiere al sobrebienes, a que el Estado puede pues bajo
una característica, bajo un principio de que hay un mayor beneficio hacia la sociedad, pues entonces el Estado puede quitar la propiedad a otra persona para que sea el Estado quien tenga esa propiedad en algún momento, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues ahora lo que tienen que resolver la Corte sí es muy importante, porque pues la forma en que se desarrolló este aspecto es bastante rara, ¿no? O sea, el hecho de que te quitan una propiedad, te quitan un bien, te quitan una empresa, ¿no? O quitan una empresa, un particular, para que la administre el Estado, y en esta administración el Estado pues argumenta que no le fue bien, se declara en quiebra, vende la propiedad, y la venta es a un precio muchísimo menor, pues sí, ¿no? Como que los originales dueños tienen la posibilidad de decir, bueno, pero primero me la quitaste y ahora la vendes y a un precio muchísimo menor de que yo originalmente invertí. Pues sí, es bastante complejo. Esperemos que no se permita por parte de la Suprema Corte, y que pues se ponga una restricción, aunque sea al Estado. Pero bueno, vamos a pasar ya a otro nuestro tema. Pero antes del tema, recordemos que pues, como es una costumbre aquí en el programa La Voz de la Justicia, hacemos una lectura de la frase de la semana, y la frase de la semana nos las dice George Bernard Shaw, que nos dice: la humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo de lo que más disfruta. George Bernard Shaw nació allá el 26 de julio en Dublín, y falleció en el día 2 de noviembre de 1950 en el Reino Unido. Conocido a petición del propio autor como Bernard Shaw, fue un dramaturgo, crítico, polemista irlandés, cuya influencia en el teatro, la cultura y la política occidental se extiende desde 1880 hasta nuestros días. Escribió más de 60 obras, algunas tan importantes como El hombre y superhombre, Pygmalion o Santa Juana, con una obra que incluye la sátira contemporánea y alegoría histórica. Shaw se convirtió en el principal dramaturgo de su generación. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1925, y en 1938 compartió el Oscar al mejor guión adaptado por la versión cinematográfica de Pygmalion, convirtiéndose en la primera persona en recibir el premio Nobel y un premio Oscar. Así que pues nos dice: la humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo de lo que más disfruta, nos dice Bernard Shaw. Y pues ahora sí, ya platicamos de lo que es nuestro tema el día de hoy. Es lo que hemos venido platicando. Realmente dentro de lo que es el programa, me ha parecido muy interesante ir analizando estos estudios que hacen organizaciones no gubernamentales de cómo nos encontramos en México. Y hemos platicado de esta encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública que realiza el INEGI, pero que hemos estado platicando sobre todo a nivel nacional. Ahora quisiera yo aterrizarlo a lo que nos dice ENVIPE, pero a nivel local. Y en ese sentido pues nos encontramos que se hace un estudio de de lo que es esta percepción. Y en primer término, en cuanto al estado de Chiapas, nos dice que a partir del ENVIPE o de esta encuesta que se realiza, se estima que el 21.4% de los hogares de este estado, del estado de Chiapas, tuvo al menos una víctima
durante todo el 2016. Fíjense que aún no sale este estudio del 2017 de cómo fue cómo nos fue en el 2017, que ya por otros aspectos que hemos ido platicando, pues fue uno de los años más violentos. En el 2016 el 21.4% de los hogares chiapanecos tuvo al menos una víctima por la comisión de una conducta delictiva. A nivel nacional, el 34.2% de los hogares tuvo al menos alguna víctima por algún delito durante el año 2016. Así que, pues, en términos generales, estamos por debajo de la media en cuanto a los distintos hogares, distintos estados, en cuanto a la configuración de conductas delictivas, o por lo menos en cuanto a los hogares y cuántas personas, ¿no? Cuántos hogares tuvieron por lo menos una víctima de una comisión de una conducta delictiva. Nos dice que por cada 100,000 habitantes aquí en el estado de Chiapas, de una población de mayor de 18 años, en cuanto al 2012 al 2016, hubo en el estado de Chiapas, en el 2012 hubo 12,620 víctimas, y a nivel nacional 27,337. Esto es por cada 100,000 habitantes. O sea que, pues sí, estuvimos muy por debajo también en el 2012 de la media nacional. En cuanto al 2016, ya hace 2 años, bueno, menos, en el 2016 hubo en el estado de Chiapas 17,046 víctimas, y a nivel nacional, por cada 100,000 personas, 28,788. Fíjense que fue aumentando paulatinamente. En el año 2012 hubo 12,620 víctimas en el estado de Chiapas por cada 100,000 habitantes. En el año 2013 hubo 16,445 en el 2013, un aumento importante. En el 2014 hubo una reducción de 15,352. En el 2015 también hubo una reducción de 14,347, pero en el 2016 hubo un aumento otra vez de 17,046 víctimas por cada 100,000 habitantes aquí en el estado de Chiapas. O sea que ha ido oscilando las víctimas por delitos por cada 100,000 habitantes, según lo que nos dice esta encuesta nacional de percepción realizada por el INEGI. Nos dice que en esta tasa, por cada 100,000 víctimas en el estado de Chiapas, 17,499 fueron hombres y 16,664 fueron mujeres. La verdad que la diferencia es muy poca, no hay una diferencia importante en cuanto a hombres y mujeres aquí en el estado de Chiapas. En cuanto a la nacional, hombres por cada 100,000 habitantes fueron 30,124, y en cuanto a mujeres como víctimas, como personas que se les comete delitos, las mujeres fueron por cada 100,000 habitantes a nivel nacional 27,609 personas. Hay un poquito más de variable
en cuanto a la diferencia a nivel nacional que en lo que se suscitó aquí en el estado de Chiapas en cuanto a víctimas en configuración de conductas delictivas entre hombres y mujeres. Fíjense nada más. Pero vamos a continuar ya para concluir con este tema después de nuestro último corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en el programa Voz de la Justicia y también, como es costumbre, pues voy a dar lectura a estas efemérides que corresponden del día 18 al 24 de febrero. Iniciamos con el día 18 de febrero de 1913. El presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos prisioneros en Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta. Esa noche se firmó el pacto de la Ciudadela, con el cual se desconoció al gobierno legítimo de Madero. El día 19 de febrero de 1862 se firma el documento conocido como Preliminares del Convenio de la Sociedad, y ese día, también el día 19, todos nos dimos cuenta, fue el Día del Ejército Mexicano. El día 20 de febrero de 1880 muere Mariano Riva Palacios, quien fue primer regidor del Ayuntamiento de México, diputado y senador, ministro de Justicia y Hacienda y gobernador del Estado de México. Y también el día 20 es el Día Mundial de la Justicia Social. El día 21 de febrero de 1910 es el día que se da la fundación de la Cruz Roja Mexicana. El día 22 de febrero de 1913 es el aniversario de la muerte de Francisco I. Madero. La bandera nacional deberá izarse a media asta. El día 23 de febrero de 1792 nace en Jalapa, Veracruz, José Joaquín de Herrera, quien fue presidente interino de México en septiembre de 1844 y constitucional del 6 de diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 1845 y del 3 de junio de 1848 al 15 de enero de 1851. Y el día 24 de diciembre del 2003 se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y es el Día de la Bandera Nacional, y esta misma deberá izarse a toda asta. Así que pues aquí están las efemérides que hemos dado de lectura del 18 al 24 de febrero. Y pues fíjense, ya para ir concluyendo, los delitos de mayor tasa que más se han cometido aquí en el estado de Chiapas por cada 100,000 habitantes a personas mayores de 18 años son robo, asalto en calle o transporte público, con 4,140 en el 2016, y en el 2015 fueron de 3,307. O sea que sí hubo, de el 2015 al 2016, sí hubo un importante aumento en cuanto al robo o asalto en calle o transporte público. La extorsión es el segundo delito que mayor se comete, que mayormente se comete aquí en el estado de Chiapas, con 3,790 casos. Hubo una disminución del 2015, porque en el 2015 hubo 4,091
la disminución fue muy poca, ¿no? Pero pues sí hubo una pequeña disminución. Pero fíjense que es el delito que en segundo término más ocasiones se comete aquí en el estado de Chiapas. Bueno, pues el robo, el tercer delito que más se comete en el estado de Chiapas es pues un robo distinto a las circunstancias anteriores, con 3.069. Hubo un gran aumento en cuanto al robo, de 931 del 2015 a 3.069 que hubo en el 2016. Otro de los delitos que más se cometen es el fraude, con 2.256 casos en el 2016. El robo en casa habitación, hubo 2.086 casos en el 2016. Amenazas verbales, 2.075 casos en el 2016. Robo total o parcial de vehículo, 1.221. Lesiones, 887. Y otros delitos, 530. Así que pues el delito que más se comete es el de robo o asalto en la calle o transporte público, con 4.140 casos de pues este delito. De los 654.852 delitos que se estiman se han cometido en el estado de Chiapas, la víctima en el 51.8% de los casos estuvo presente, lo que representa que en 338.990 casos del delito, de estos delitos, estuvieron presentes las víctimas del delito. De los 654.852 delitos estimados que se cometieron aquí en el estado de Chiapas, en el 79.1% de los casos las víctimas manifestaron haber sufrido algún daño. Fíjense nada más, en el 53% la víctima manifiesta haber sufrido un daño de tipo económico. Fuera de esto, pues fue otro tipo de daño, muy probablemente más físico. De los 17 millones de delitos estimados que en la víctima estuvo presente, en el 43.5% de los casos la víctima manifestó que participó solo un delincuente. Para el 2016 la tasa nacional, estos 17 millones es a nivel nacional, la tasa nacional promedio de delincuentes por víctima es de 1.8, lo mismo que en el 2015, o sea, regularmente